Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar del mapa de la conciencia. Hoy les quiero poder profundizar de dónde sale este mapa para las personas que ya lo conocen pero quizás todavía no estaban tan familiarizados o para quien no los conozca. Este mapa me ha cambiado completamente la vida. Este mapa es una guía de la liberación emocional, de poder ser consciente de cuál es la verdadera raíz de los problemas que vivimos, porque estamos tan pendientes al contenido mental, es decir, mi pareja me hizo algo, esa persona no me quiere, ¿por qué no me contesta? Pero realmente, ¿cuál es la raíz? Porque si el problema estuviera fuera seríamos víctimas, entonces no tendría sentido. ¿Para qué estás viendo un vídeo? ¿Para qué estás intentando buscar soluciones? Tendrías que joderte y tendrías que simplemente pues luchar con tu pareja. Bien, esto es lo que piensan muchas personas, pero no es tu caso. Tú estás aquí porque sabes que hay algo dentro de ti que tiene la capacidad de responsabilizarse, no culpabilizarse, sino responsabilizarse de estoy repitiendo patrones. Si estoy repitiendo el patrón, si siempre me encuentro con el mismo tipo de hombres o de mujeres a la hora de tener una relación, a la hora de esos vínculos afectivos, sexuales, es porque algo, primeramente decimos, estoy haciendo mal, pero no estás haciendo mal. Es simplemente un estado de conciencia. Y el momento en el que pude descubrir esto para mí fue una locura. ¿Por qué? Porque te da la llave. Te da la llave primero a ser consciente de cuál es la raíz del problema y luego te explica David Hawking en sus enseñanzas de cómo poder elevar el nivel. Decir, vale, muy bien, no es que seas víctima porque eres insuficiente y te tienes que joder, porque eres horrible y te tienes que joder, o porque haces las cosas mal y ahora Dios te está castigando, no, sino que es tu percepción de la realidad. Y como es tu percepción, si cambias la percepción puedes experimentar otra realidad. Y aquí es donde viene el mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia nos viene a decir que lo que estamos viendo en el mundo siempre es una percepción en base a nuestros sentimientos. Porque estamos pero súper mega empeñados en creer que la realidad es objetiva. Hay una realidad objetiva, esto es un tema también de muchos debates, tanto filosóficos como religiosos, de si hay una verdad objetiva ahí. La única verdad objetiva es la presencia de Dios, porque sin Dios no habría creación, no habría existencia. Y cuando hablamos de Dios no hablamos del Señor con barba externo en algún lugar, sino la presencia divina, la presencia del amor, la existencia en sí, la totalidad, vamos a decirlo de alguna palabra, porque son solo conceptos. Entonces, esta presencia, Dios tiene la capacidad de ser consciente de sí mismo. Y es nuestra conciencia. Tú eres consciente ahora mismo de que existe. ¿Cómo lo sabes? Pues te vendrá un pensamiento, ¿no? Diciendo, existo, mira, porque tengo un cuerpo. Pero a la vez ese pensamiento de tengo un cuerpo y la visión misma aparece en la conciencia. Esa capacidad de presenciar todo lo que aparece en tu mente alrededor. Vale, pues la conciencia está coloreada a través de los sentimientos, que esto es lo que explica David Hawking en el mapa de la conciencia. No sé cómo se estará viendo ahí en la cámara, pero espero que se vea bien el mapa, si no lo acerco un poquito más. Igualmente les puedo dejar en la descripción para todos los que vean el mapa en sí, porque les recomiendo 100% de que se familiaricen. Al principio puede parecer complicado, pero es muy sencillo. Y al principio puede parecer que nada, ya lo has visto mil veces y te lo sabes, pero esto da para profundizar, pero una barbaridad. De aquí se mueve la vida, se mueve tu percepción. Entonces, los sentimientos son los que colorean tu estado de conciencia y se nos olvida preguntarnos cuál es la raíz de lo que estoy percibiendo, cuál es ese sentimiento o emoción que está coloreando la realidad o está proyectando, reflejando en el mundo el conflicto. ¿Y qué determina el sentimiento? La intención, lo que te mueve. La intención está relacionada con el significado, porque cada nivel de conciencia, si nos vamos aquí a, mira, vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento o pena, miedo, deseo, ira, orgullo, todos estos son los negativos, ¿vale? Vamos a luego seguir profundizando en el mapa, pero poco a poco para que no sea mucha información en poco tiempo. Pero cada sentimiento lo que te está diciendo es que estás percibiendo la realidad según ese sentimiento, principalmente, prevalentemente en tu vida. Es decir, si estás sintiendo ese miedo, vas a percibir el miedo y lo vas a reflejar ahí fuera, creyendo que el miedo es algo externo y que es real, que te va a hacer daño, que eres pues víctima de ciertos peligros. Imagínate ahora, bueno,
Claro, si no estás en Canarias no te va a servir este ejemplo, pero en la época era el coronavirus. Ahora hay un virus aquí en la isla a través de un crucero. No me he enterado mucho, pero porque ya percibo, gracias a tener este mapa de discernimiento de dónde viene la raíz de ese conflicto que se está, pues, propagando en las redes sociales o en las noticias. Y es el miedo, es el seguir con el control, seguir alimentando esta emoción. Pues desde ahí vas a empezar a reflejarlo en ciertos sucesos. Si estás en miedo, si estás sintiendo tu conciencia coloreada a través de ese miedo, pues vas a empezar a reflejar las heridas emocionales, como por ejemplo el abandono. Ay, es que mi pareja me va a abandonar. ¿Por qué? Porque no me ha contestado. De un simple suceso como es una falta de respuesta en un mensaje, a través de ese sentimiento te va a venir los pensamientos asociados, como por ejemplo mi pareja no me está contestando, entonces me puede dejar. Llegas a esas interpretaciones que si estuvieras en otro nivel, como por ejemplo coraje, neutralidad, voluntad, aceptación, razón, amor, alegría y paz, estos son los positivos, tendría una interpretación o percepción de lo que está sucediendo, de los hechos, positiva. Y lo que determina que sea negativo, positivo o según el nivel de conciencia era lo que te había dicho antes, que era la intención. Si te alineas a una intención, a un propósito, a un significado, que era lo que te estaba compartiendo, es lo que determina el nivel de conciencia. En el miedo el significado va a ser querer sobrevivir de ese peligro. En la razón el significado va a ser querer razonar, querer comprender cuál es la realidad. En el amor es simplemente expresar ese amor y servir a los demás. Es lo que domina predominantemente en tu vida. Entonces, hay una forma, pero esto lo hablaré en otros vídeos, una forma de poder calibrar con el cuerpo, porque el cuerpo está conectado a la mente y la mente a la conciencia. Entonces, a través del cuerpo podemos conectarnos a ver cuál es el nivel de conciencia de cada cosa, cuál es el nivel de vibración que emana. Pero solo el hecho de estudiar este mapa de la conciencia, una y otra vez, por eso te recomiendo que te familiarices en poder estudiarlo, en poder observar qué significa. Tienes también, que no lo tengo aquí, pero bueno, para no cortar el vídeo, que lo estoy permitiendo espontáneo, el libro Trascender los niveles de conciencia. Probablemente pues ponga aquí un momento una foto, pero es uno donde David Hawking explica cada nivel, nivel por nivel, y lo detalla. Entonces a medida que lo vas leyendo, vas a empezar a familiarizarte y luego encima la vibración que emana del libro en sí. Entonces eso va a hacer que luego en el día a día vas a empezar a tener más discernimiento, vas a empezar a observar la intención de ciertas personas, lugares, libros, y es importante discernir. ¿Por qué? Porque el principal error humano, el que nos lleva al sufrimiento, pero en todos, es que la mente humana no distingue la verdad, lo que es íntegro, a lo que es falso, lo que es la ausencia del amor. No lo podemos discernir, creemos que sabemos, pero ese es el problema, el orgullo, creer que sabes cuando no sabes. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo es una proyección según un nivel de conciencia. Entonces tú crees que estás viendo la esencia de algo, como por ejemplo una persona que viene a tu vida y ese hombre o esa mujer y te promete el cielo, te promete todo absolutamente, y luego su vibración, su intención puede ser pues desde la culpa, desde la ira, el resentimiento, puede tener intenciones ocultas contigo, negativas, egoístas. Un ejemplo clásico podría ser presidente de un país. No, es que venga, unidos todos. Y lo que quiere es, pues a lo mejor el reconocimiento, el poder, ganancia, y les da igual el país en sí. Pero la apariencia, lo que está queriendo reflejar externamente, y lo que tú percibes no va a ser la esencia. Entonces no estás distinguiendo lo que es verdadero y falso. Así, pues en el día a día se presentan un montón de conflictos en la mente, un montón de posicionamientos. ¿Hago esto o esto? Y estamos pensando en el cómo, pero no en la intención. Por eso es importante tener ese discernimiento. Y para mí David Hawking es la principal enseñanza a mí que me ha llevado a discernir. Es como que se centra mucho en poder tener ese discernimiento para no caer en los errores principales del camino espiritual, porque hay muchísimos errores, claramente. Al final el ego quiere seguir sobreviviendo, y para sobrevivir, para seguir en esa idea de separación y de alimentar la negatividad, pues vas a caer en un montón de tentaciones que aparentemente hasta parecen espirituales, y aparece el ego espiritual, ¿no? De, bueno, hay que permitir el sexo, por ejemplo, que no es ningún problema en sí el sexo, ¿no? Pero las enseñanzas te dicen que el apego
el deseo, la necesidad sí. Y entonces el ego espiritual, para seguir con ese apego, te puede decir, no, vamos a acostarnos todos, venga, porque hay que permitir. Y detrás de ese razonamiento o argumento puede estar ese deseo mismo. Entonces, vamos, cualquier maestro puede estar así con un turbante, tal, y en la apariencia desprender ese amor, pero en la esencia, orgullo, deseo, y se ha visto en muchos maestros. Por eso es importante el poder, que no sé cuántas veces habré dicho que es importante, pero es que es importante, el poder distinguir entre la verdad y la falsedad, y para eso principalmente, pues, conectar con la intuición del Espíritu Santo. Aún así, tenemos que reconocer que a veces no estamos queriendo conectar con esa intuición del Espíritu, sino escuchar al ego. Entonces, verificar los niveles de conciencia a través del estudio y el calibraje, que lo hablaré en otros vídeos, con el cuerpo. Pero aquí lo que te quiero compartir es principalmente el adentrarte a reconocer con humildad que no sabes cuál es la realidad. Y como no lo sabes, antes de seguir alimentando el tener la razón, antes de seguir empeñado en intentar cambiar lo que está ahí fuera, que es la causalidad lineal, que también hablaremos en otros vídeos, porque son principios que te cambian totalmente el paradigma. Puedes estar toda la vida creyendo que el problema está ahí fuera, intentando controlarlo. No, el problema en la relación es esto. Es que siempre los hombres son unos cabrones, son unos cabrones, son unos cabrones. Ah, que el problema era que siempre estaba desde el nivel de conciencia del miedo. Y desde el miedo se reflejaba la herida del abandono. Y desde esa herida siempre lo que mantenía en mente se tendía a manifestar. Entonces me abandonaban. Y como no podía entregar ese miedo, porque lo que estaba era culpando al hombre, o culpándome a mí misma de que pensaba que el problema era que no era lo suficientemente atractiva para él por el cuerpo, da igual el conflicto. La cuestión es observar la raíz. Y era ese miedo, y en el momento que entregas el miedo, que es la práctica del dejar ir, que la tengo en el canal en uno de los principales vídeos, pero pronto haré otro también más detallado, porque es la práctica que te ayuda a elevar el nivel de conciencia para cambiar la percepción. Porque puedes estar no solo esta vida, toda la vida entera, sino vidas y vidas encerrado en un mismo posicionamiento, en un mismo conflicto. Puedes estar toda la vida persiguiendo ese deseo de ser especial, de sentirte reconocido suficiente por tu pareja y no poder descubrir la plenitud del amor. ¿Por qué? Porque estás encerrado en ese nivel de conciencia, del deseo y el orgullo, ya que estás buscando a través de ese nivel de conciencia lo que no pudiste ver en tus padres en la infancia, ¿no? La aprobación, esa autoestima, porque pues sentiste esa ausencia, a través de esa ausencia y ese nivel de conciencia, de deseo y orgullo, pues ahora lo terminas reflejando en tus parejas. Y entonces toda la vida repites los mismos patrones, ¿no? La necesidad de sentirte visto, de sentirte especial, y ese deseo, como es un obstáculo, genera resistencia, lo mismo, una y otra vez. Y vas a ambientes y te rodeas con personas en esa misma frecuencia. Así que es lo más importante que dice David Hawking, el nivel de conciencia. De ahí emana todo lo que estás experimentando en tu vida. Toda la experiencia es producto de la percepción, y la percepción es producto de un nivel de conciencia. Y un nivel de conciencia u otro depende de la intención. Por eso, descubre cuál es la intención. En vez de centrarte en la causalidad lineal, en el cómo, en el cuándo, en el qué de ahí fuera. No. ¿Qué es lo que estoy percibiendo? Y de lo que estoy percibiendo, lo que estoy sintiendo. Si voy tirando de los hilos. Vale, no, es que quiero entender realmente por qué no me contesta. No, espérate, olvídate de esa persona, de por qué te contesta o no. ¿Qué estás sintiendo? Joder, pues detrás de... Primero rabia. Vale, ¿rabia por qué? No porque deseo que me conteste. Ah, vale, ese deseo frustrado te lleva a la rabia, perfecto. ¿Y por qué deseo que me conteste? Hombre, porque si no me contesta, puede significar que no soy suficiente. Si no soy suficiente, me abandona y me vuelvo a quedar solo. ¡Pum! Y se despierta todo el miedo. Eso es lo que tienes que entregar. Cuando dejes de resistirte a eso y lo permitas, se libera. Se libera ese bloqueo que te puede llevar vidas y vidas. Es que lo que quiero aquí como poder transmitirte en este vídeo, la importancia de ser consciente del nivel de conciencia, de la raíz principal de tus conflictos. Porque ahí tocas la tecla. Y como decía David Hawking, el análisis del factor del punto crítico, que es que en un engranaje, en un sistema que parece muy complejo, cuando tocas una tecla puede cambiar todo el engranaje. Pues pasa esto. Con un conflicto que puede llevar tiempo y tiempo y tiempo, imagínate luchando porque con una expareja tienes hijos, imagínate,
Y no, porque llevo luchando para que me dé la custodia o para que me devuelva un dinero. Y el nivel de conciencia era el orgullo y la rabia. Resentimiento y yo creo que tiene la razón. En el momento que se lo entregas a Dios, ¡pum! La otra persona cede. Y cuando menos te lo esperas, la otra persona pues viene y te dice, mira, quiero hablar las cosas o me acabo de dar cuenta de... ¿Por qué? Porque estás reflejando tu nivel de conciencia en la otra persona. Estás incluso a nivel inconsciente, porque uno no es consciente, para alimentarse de la negatividad, para seguir en la misma percepción de la realidad, seguir alimentando ese sentimiento. Quieres tener la razón, quieres seguir experimentando lo mismo y prefieres, en este caso, del ejemplo, que antes de que te devuelva ese dinero la custodia, no, prefiero que sigamos así para seguir sintiendo esa rabia. Porque a nivel consciente tú crees que lo que quieres es que te dé la custodia o te dé ese dinero que te debe, pero a nivel inconsciente lo que quieres es alimentar la rabia. Por eso prefieres seguir que no te dé eso que quieres, aunque en el fondo creas que lo quieras, para seguir alimentando la rabia. Pero en el momento que abandones esa rabia, ese orgullo de tener la razón, se da lo que estabas buscando como fácil. Así en cualquier conflicto que estés teniendo. En el momento que dejas de resistirte a necesitar y liberas el sentimiento detrás, las cosas se dan mucho más fácil. Porque cuando se libera, aumentas el nivel de conciencia. Y al aumentar el nivel de conciencia, en estos niveles íntegros, hay poder. En ese poder, con mantener en mente las cosas, se manifiestan mucho más rápido. Porque aumentan las probabilidades, de las condiciones necesarias para que se dé ese resultado. Pero la negatividad no tiene poder, genera resistencia. Entonces, las condiciones, al contrario, son menos favorables. Por eso la negatividad hace que lo típico, ¿no? Cuando te sientes negativo, que no te salga nada bien. Al contrario, todo parece que va en contra. Por eso es súper importante una vez más, ser consciente de dónde te estás relacionando. Para que observas por qué estás repitiendo patrones, por qué repites esos conflictos y poder entregarlos para experimentar otra realidad totalmente diferente. Porque si no vas a seguir con el mismo conflicto, empeñado en querer cambiar fuera, desgastándote, rodeándote de personas que confirman esa realidad. No, sí, es que tienes que sufrir las relaciones, tienes que sacrificarte, es que todos los hombres son iguales y te juntas con mujeres o hombres así para criticar. Claro, porque es la realidad que estás queriendo ver. Entonces, quieres tener la razón, vas a rodearte de personas así y de repente entregas. Dices tú, pero ¿y esta pareja sana? ¿Esta pareja consciente? Que puedes tener una relación sin tener que estar discutiendo todo el día. Que la relación es un apoyo, no un dolor de cabeza. Que puedo emprender y puedo hacer mi propósito y la relación no me aleja de ello o no me olvido de mí. Claro, no era la relación, era el estado de conciencia donde estaba viviendo una relación. Claro, es una locura y esto me ha cambiado la vida. Por eso, familia, hasta aquí el vídeo de hoy como recordatorio para que te adentres en estas enseñanzas, para que te sirva. Esto es aplicable a cualquier conflicto, a cualquier ámbito de la vida, relaciones, economía, salud. Principalmente estoy comunicando el mensaje de las relaciones porque es donde más me ha permitido ese espejo tan bonito poder pasar de una identidad de insuficiencia con deseo constante de querer ser especial ante la mujer, con el orgullo de creer que tengo que aparentar ser alguien, la ira del resentimiento porque no me atienden, el miedo a ser rechazado, abandono. Al final son varios niveles de conciencia, hay uno prevalente, pero es un complejo emocional que a medida que vas entregando vas quitando todo ese peso y vas conectando con la plenitud y vas teniendo una intención de dar porque te sientes pleno, de compartir. Entonces es lo que me gustaría poder compartirte y a decirte que si quieres poder trabajar, profundizar en ser consciente de dónde te estás relacionando, cuál es el nivel de conciencia, cuál es ese obstáculo y luego el trabajo de poder entregarlo, de elevar ese nivel de conciencia para poder desbloquear esos conflictos en las relaciones, crear relaciones sanas y conscientes, pues te voy a dejar en el link de la descripción mi número de WhatsApp y ahí pues veré cómo te puedo ayudar, cómo te puedo echar una mano para ver si realmente todo el trabajo que aporto es para ti, si estás comprometido, porque en serio, si te aperturas, si tienes fe, esto es una pasada. Así que nada, familia, un abrazo, espero que te haya servido. Si te ha gustado, pues dale like y suscríbete para próximos vídeos porque vamos a seguir compartiendo las enseñanzas de Eddie Hawkins aplicado a las relaciones, a elevar el nivel de conciencia y tener una mejor experiencia de la vida. Un abrazo.